Bienvenidos a la comunidad de Backtrack Academy, en esta ocasión en un nuevo curso, el cual es SQL Injection. En esta ocasión vamos a ver qué es una SQL Injection. Prácticamente consiste en lo que sería la inserción débil, la inserción de código SQL por medio de los datos de entrada desde la parte del cliente hacia los aplicativos. Dicho de otra manera, por medio de la inserción de código, el atacante puede modificar las consultas originales que debe realizar la aplicación y ejecutar totalmente consultas distintas con la intención ya sea de acceder a la herramienta, obtener información del sistema de alguna de las tablas, incluso puede llegar a borrar los datos almacenados dentro de las columnas, puede borrar las columnas, las tablas, prácticamente podría borrar hasta la base, entre otras muchas cosas más. Ahora, como consecuencias de estos ataques y dependiendo de los privilegios que tenga el usuario de la base de datos bajo el que se están ejecutando las consultas, se podría acceder no solo a las tablas relacionadas con la aplicación, sino también a otras tablas pertenecientes a otras bases de datos que pueden estar alojadas en el mismo servidor cuando este servidor pues no es totalmente dedicado. Incluso podrían ejecutarse comandos del sistema operativo y a partir de ahí tomar el control del mismo sistema por este tipo de vulnerabilidades. Prácticamente lo que son las bases de datos tienen las inyecciones de SQL están catalogadas en el OWASP Top 10, que es prácticamente un estándar, el cual nos dice cuáles son las vulnerabilidades más comunes que se encuentran en los aplicativos. Está en el número 1 porque pues prácticamente es una vulnerabilidad que es fácil de detectar, que es fácil de explotar y el impacto es muy grande. El impacto va a depender del tipo de SQL injection que sea. También eso va a depender la facilidad para la explotación y también los permisos que tenga y los permisos que tenga de acuerdo a la base de datos. Nosotros podemos ver aquí en la parte inferior que tenemos OWASP index.php SQL Injection, donde vamos a tener más referencias sobre este tipo de vulnerabilidades, y tenemos también el Testing for SQL Injection, el cual está como OTG Inval 005. Ustedes van a poder ver más referencias sobre este tipo de información. Ahora, ¿qué motiva a un atacante a atacar directamente hacia una base de datos por medio de una SQL Injection? La motivación, pues prácticamente hay que tener en cuenta que las bases de datos son los lugares donde se almacena la información más importante de una organización. Hablamos de clientes, de transacciones financieras, probablemente usuarios, contraseñas, incluso hasta registros bancarios, como puede ser número de cuenta, nombre del titular de la tarjeta, el código secreto, la fecha de expiración, incluso hasta datos personales, como pueden ser registros médicos, dirección, cosas por el estilo. Si una base de datos se viera comprometida, se afecta la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Tenemos que recordar que esta prácticamente es la tríada de seguridad informática, lo cual nosotros tratamos de proteger. Las afectaciones recaen en lo que serían prácticamente el impacto sobre la imagen y credibilidad de una organización, pérdidas económicas, robo de identidad a usuarios finales y sobre todo sanciones administrativas. Esto va a depender de acuerdo a la legislación de cada país e incluso sanciones en cuanto a gobierno de IT. Podemos mencionar que si una empresa pues realmente es hackeada por medio de una SQL injection, realmente se hacen defaces y pues ahí afecta la imagen de la empresa. Y una vez que la imagen de la empresa se ve afectada, queda en credibilidad, pues qué tan seguros están mis datos con esa empresa. En la parte de las sanciones va a afectar de muchas maneras porque no solo recae en un tipo de castigo. Si la empresa maneja información que es de usuarios y realmente no tiene un acuerdo en el cual se haya firmado qué se va a hacer con esa información, cómo se va a tratar, quién la va a procesar, qué resguardo tiene que tener y cuál es la vigencia, ahí vamos a tener una sanción. En algunos países se manejan como leyes federales de protección de datos personales o ley orgánica de protección de datos personales.
También tenemos otros sistemas de cumplimiento como puede ser SOX, PCI, en el caso de entidades financieras, que también hacen referencia a sanciones en dado caso de que no cumplan. Esto podría afectar en una empresa prácticamente con alguna no conformidad, una observación, incluso hasta prácticamente que no estén avalados para cierto tipo de operaciones. Principalmente en la motivación tenemos el reto personal. Muchas personas cuando están iniciando en el área de seguridad informática ven que el SQL Injection es tan fácil de explotar, se puede automatizar y el impacto es tan grande que pues tratan de ponerse a prueba qué tan buenos son para poder explotar este tipo de vulnerabilidades. También tenemos lo que es el hacktivismo, muchas organizaciones que tratan de expresarse por este tipo de vulnerabilidades haciendo algún deface. Y lo que es el Google Hacking Database, el cual son dorks que nos van a permitir buscar páginas vulnerables y a partir de ahí hacer unas explotaciones. Principalmente en el impacto pues vamos a tener el robo de información, en el cual un atacante podría obtener lo que sería el nombre de la persona, la dirección, probablemente código postal, puede obtener registros médicos, puede obtener incluso preferencias sexuales, datos sobre sus creencias religiosas, cosas por el estilo. Otro de las afectaciones es el deface, en el cual consiste en ingresar a uno de los sitios y modificar uno de sus páginas, por así decirlo. Puede ser la página principal, es lo más común. Pueden poner alguna protesta, incluso algún empleado que no esté contento podría hacer por ahí mal uso de este tipo de información y quejarse a partir de este medio. Tenemos también un poco más ataques más complejos, el cual puede comprometer la infraestructura en la cual está trabajando el aplicativo y de ahí tratar de pivotear hacia sistemas internos, sistemas que no son accesibles totalmente desde internet, sin embargo estaríamos obteniendo los accesos a esos equipos. Y a partir de ahí pues se obtiene información, como pueden ser usuarios, contraseñas de la red, cosas por el estilo. Tenemos también en casos más extremos lo que es el carding, el cual consiste en el robo de información financiera, probablemente sean números de cuenta, con los números secretos, fecha de expiración, y a partir de ahí se pueden hacer compras en línea sin necesidad de tener tal cual la tarjeta de manera física. O en otros casos, pues ya se puede hacer prácticamente la clonación de tarjetas a partir de este tipo de información. Tenemos tipos de ataques en lo que es SQL Injection. Esto que acabamos de mencionar en el impacto principalmente recae en tres opciones. La primera es denegación de servicios, la segunda es exploración, manipulación del contenido y la otra ya es el compromiso de la infraestructura. Principalmente lo que es la denegación de servicios, pues va a consistir en el borrado ya sea de la información de las columnas, el borrado directamente de las tablas o incluso totalmente alguna base de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos en el cual se maneja una comilla, punto y coma, y tenemos drop table user. Tenemos nuevamente punto y coma y guión guión. Esto va a ser dependiendo del tipo de base de datos que estemos utilizando, va a ser la consulta que nosotros vamos a realizar. Y pues principalmente aquí va a afectar porque cuando nosotros quisiéramos ingresar al sitio, en dado caso de que tenga un login, pues nadie va a poder ingresar porque no tenemos tabla de usuarios probablemente. Y esto pues ya empieza a ser un problema. Empezamos a trabajar con la disponibilidad de la información y empiezan a verse servicios afectados. Tenemos lo que es la exploración, manipulación de contenido. Muchas ocasiones nosotros podemos materializar esa SQL injection y podemos ingresar al sistema. Una vez que nosotros ya estamos dentro de la base de datos, podemos hacer consultas para listar el contenido de todas las bases de datos. Posteriormente seleccionamos una y vemos cuáles son las tablas, las columnas e incluso la información que está dentro de cada columna. Esto nos va a permitir conocer, pueden ser usuarios, contraseñas, información de los usuarios finales, entre otras cosas. No solo podemos hacer eso, pudiéramos también gestionar consultas para agregar un usuario, probablemente editar un usuario o incluso borrar usuarios. No solo son con los usuarios, también es con la información que esté contenida en las tablas.
Este es un ejemplo en el cual tenemos manipulación de contenido. Aquí podemos ver, exploración de contenido, en el cual podemos ver cómo ya tenemos los usuarios, tenemos los passwords de manera cifrada y también vemos aquí cómo ya los passwords se descifraron y los tenemos en texto plano. Y en la imagen inferior pues ya podemos ver cómo con una herramienta empezamos a ver algunas consultas, ya podemos ver por aquí algún select, cosas por el estilo, y pues a partir de ahí nosotros gestionamos las consultas. Este es otro de los ejemplos cuando nosotros tenemos la manipulación. Aquí en este caso se borró una de las páginas, la página principal, se sustituyó por esta imagen y pues eso se le conoce como deface. No es la única manera de hacer esto, también se puede alterar el código fuente de la página original para que ejecute algún comando algún script de Java y a partir de ahí pues nosotros podríamos vulnerar a todos los usuarios que tengan acceso al sitio. Incluso también se puede distribuir malware, ya podríamos incluso meterle algún ransomware y en algunos casos colgar servicio de ese tipo de servidores como puede ser spam, como puede ser algún sitio web. En la parte también de compromiso de la infraestructura, aquí ya es aprovechar la SQL injection para obtener acceso directamente al server. En la parte superior vemos una imagen en la cual, por medio de una herramienta, pues nosotros podemos subir una shell, una web shell, para obtener el control del equipo. Una web shell es una especie de consola que se puede ejecutar a partir de un servicio web. Puede ser en un lenguaje ASP, ASPX, PHP, JSP, entre otros bastantes lenguajes. Y tenemos en la parte inferior ya lo que es la web shell, la cual pues está hecha en PHP, se llama C99 y a partir de aquí nosotros vamos a poder ver el contenido del servidor como si estuviéramos prácticamente en un escritorio remoto. Aquí podemos ver cómo tenemos el contenido de los directorios, podemos incluso jugar con algunas herramientas como conexión a bases de datos, cosas por el estilo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos también algunas opciones en las cuales podemos generar sesiones en reversa a partir de una SQL injection y nosotros podemos conectarnos directamente por Netcat o podemos conectarnos por Metasploit para pues ya comenzar con una explotación y post explotación para trabajar directamente sobre el sistema operativo, ya no tanto sobre la SQL injection. Sin embargo, obtener esto es a partir de una SQL injection.